rechazada por no poder ser madre, hasta que descubrió que el Apache tenía 7 hijos, una transformación inesperada. Valeria, con sus 35 años, se adentraba en su pequeño taller con la respiración entrecortada, el palpitante ruido de su corazón resonando en sus oídos. Las telas coloridas que la rodeaban eran su refugio, un mundo vibrante donde la creatividad habita. Pero el estigma que la rodeaba por no poder ser madre la mantenía prisionera. En su pueblo, ser mujer y no tener hijos la convertía en una especie de paria, un ser incompleto que la sociedad despreciaba. Cada año que pasaba, cada alabanza hecha a otras madres, cada susurro a sus espaldas, la punzaban como espinas en su corazón. A medida que cortaba los patrones de su nueva colección, una gama de colores que fusionaba lo tradicional con lo moderno, la desesperación comenzaba a asomarse. Su mente se llenaba de imágenes, pensamientos perturbadores que cuestionaban su papel en este mundo. ¿Qué valgo sin hijos? ¿Qué legado dejo? Sentía que su trabajo, su pasión, era un grito ahogado en su deseo de aceptación. Pero todo cambió cuando empezaron a circular rumores sobre un hombre enigmático conocido como el Apache. Decían que él era un padre ejemplar con 7 hijos, cada uno enfrentando su propia lucha. La curiosidad crecía en Valeria, pero la inseguridad la mantenía a distancia. ¿Qué podía ofrecer ella a esos niños, a ese hombre que parecía tener todo lo que ella no podía? Mientras caminaba por el mercado, la tensión se intensificó. La gente murmuraba, y de pronto ahí estaba el Apache, con su andar firme y mirada sabia. Su presencia era un contraste brutal con su propia lucha interna. Después de un momento de titubeo, él se acercó y le extendió la mano. «¿Qué te trae por aquí, Valeria?», preguntó. Su voz era profunda, casi confortante, como un eco de las memorias compartidas en su pueblo. La invitación a conocer a sus hijos resonaba en su mente, pero la inseguridad la mantenía atrapada. «No sé si debo», pensó, convencida de que su dolor la descalificaba para acercarse a esos niños, quienes tenían derecho a una figura maternal genuina. La presión aumentaba. «¿Por qué querría alguien como yo ayudar a esos niños?», se preguntaba, llenándose de dudas. «Antes de seguir adelante, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». Valeria se encontró observando a el Apache y a sus hijos en un parque cercano, donde la alegría de esos niños brillaba intensamente. Sentía que cada risa era un golpe directo a su autoestima, mientras su mente repetía, «No pertenezco a este mundo». ¿Cómo iba a traducir ese dolor en su trabajo? El dilema la había llevado a un punto sin retorno. Tenía que enfrentarse a su propio reflejo, lidiar con el hecho de que su valía no dependía de la maternidad. Pero una parte de ella lo resentía, deseando reafirmarse a través de la aprobación ajena. La angustia se apoderaba de su garganta, como una tormenta a punto de estallar. ¿Lograría dejar su marca en ese mundo que tanto la rechazó? ¿O terminaría haciéndose eco de sus propios miedos? En ese instante, un rostro familiar apareció entre la multitud. Alguien que podría desatar viejas heridas y complicar aún más su búsqueda de aceptación. Valeria sintió el peso del pasado acercándose, lista para sacudir los cimientos de su existencia. El rostro que Valeria reconoció pertenecía a Camila, su amiga de la infancia, quien había sido una de las primeras en formar una familia. La sonrisa de Camila iluminó su rostro por un instante, pero la inseguridad la inundó como una ola desbordante. «¿Qué está haciendo aquí?», pensó Valeria, sintiéndose atrapada entre el deseo de correr hacia ella y la necesidad de esconderse. Camila se acercó con una energía que siempre había contagiado a Valeria. «Valeria, tanto tiempo sin verte. Qué gusto volver a encontrarte. ¿Cómo has estado?». La voz de Camila, cargada de entusiasmo, chocó con la resonancia de los miedos de Valeria. La alegría de su amiga la obligaba a enfrentarse a la realidad de su vida, una vida sin hijos, sin el mismo tipo de felicidad que irradiaba aquella madre reciente. «He estado ocupada con el trabajo», respondió Valeria, intentando mantener la compostura. Camila, con su sexto sentido maternal, detectó algo más profundo detrás de la respuesta. «Siempre escribiendo sobre moda, ¿verdad? Me encantaría ver tus piezas algún día. Tal vez podrías hacer algo especial para los niños», sugirió, sonriendo.
Valeria sintió cómo se encogía su estómago. Esa sugerencia era un recordatorio de su propia incapacidad, materializada en un comentario casual. Claro, balbuceó. Pero su mente se desvió hacia sus fracasos personales, la desesperación de los patrones sin terminar, y las ideas que no alcanzaban a florecer. Por cierto, conocí a ese hombre del que todos hablan, el Apache. Dicen que tiene un encanto especial, especialmente con sus hijos. Podrías aprender mucho de él, continuó Camila, ajena a la tormenta interior que provocaban sus palabras. Los niños tienen una madre, respondió Valeria, la defensa brotando de inmediato. No necesito involucrarme en sus vidas. No es mi lugar. Camila frunció el ceño, sintiendo la tensión inconfesable. Valeria, esto no se trata solo de ser madre. Se trata de compartir tu creatividad, tu pasión, y eso también puede ser valioso. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La frustración se entrelazaba con la tristeza, y por un breve momento se sintió atrapada en el papel de la mujer solitaria, aislada del mundo. Aquella conversación no hacía más que hacer crecer el dilema que la atormentaba. Sin embargo, algo en la voz de Camila la hizo cuestionar su resistencia. Tal vez no había que rechazar de inmediato la idea de ayudar a esos niños. Tal vez su valor no estaba en ser madre, sino en ser una figura positiva en la vida de aquellos pequeños. Mientras esto maduraba en su mente, Valeria pasó los días siguientes reflexionando profundamente sobre la propuesta de Camila. Lejos de la opinión de los demás, comenzó a concebir un nuevo diseño, uno que fusionaba su deseo de reconocimiento con su pasión por la moda. Una colección dedicada no solo a cualquier mujer, sino también a aquellas que enfrentan las críticas y el dolor de la sociedad. El proyecto pronto tomó forma, y ella sentía que la creación se convertía en un bálsamo para su alma herida. Cada puntada la acercaba más a una realización personal, alejándola del estigma que había cargado por tanto tiempo. Cuando finalmente decidió mostrárselo a el Apache, sintió que esta acción podría ser un parteaguas en su vida. Podría este hombre, quien aparentemente tenía todo, abrirle una puerta a su propio propósito, una manera de encontrar su sitio en un mundo que la había dejado de lado. Pero al mirar los ojos de los niños, que en su imaginación finalmente cobrarían vida, también se preguntó si estaba lista para la vulnerabilidad que eso implicaba. ¿Podría dar sin sentir que su propia inseguridad se interponía en el camino? Entonces, la idea de reunir sus miedos y sus talentos la llevó a un punto de no retorno. Es hora de que me enfrente a mis propios fantasmas, decidió. Sin embargo, un nuevo giro le esperaba. A medida que preparaba su primer encuentro con el Apache, un mensaje inesperado resurgió en su teléfono, uno que podría cambiarlo todo. Un viejo amigo, un nuevo reto. Sería el momento de abrir un capítulo completamente diferente en su vida. Valeria no sabía si sentir curiosidad o temor por el mensaje que resonaba en su mente. Aquella notificación de su viejo amigo, Joaquín, resurgió como un eco del pasado, trayendo consigo recuerdos de días despreocupados y sueños compartidos. La idea de reconectarse con él chorreaba con la misma intensidad que sus dudas internas, y se encontró cuestionando si era capaz de enfrentar tanto el pasado como el presente. Tomando un profundo respiro, Valeria contempló la posibilidad de encontrar en Joaquín no solo un amigo, sino también un aliado potencial en su camino hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, su primer instinto fue archivar el mensaje. Después de todo, su vida había estado llena de interrupciones que ella no había llamado, y no podía permitirse la distracción de un capítulo viejo que ya había cerrado, o creía haber cerrado. A pesar de sus dudas, las palabras de Camila resonaban en su mente con más fuerza que antes. La idea de crear una colección influenciada por la infancia, los juegos y con un enfoque renovado, la vulnerabilidad, la impulsó a contestar a Joaquín. ¿Cómo has estado?, pulsó en su teclado, una mezcla de nostalgia y determinación. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Valeria tomó varios apuntes sobre su proyecto mientras revisaba antiguos correos y mensajes, buscando inspiración en la relación que había tenido con Joaquín. Las palabras que él había compartido, sus sueños y ambiciones, se entrelazaban en su mente con la nueva dirección que había decidido tomar en su carrera. El día del encuentro con Joaquín llegó más rápido de lo esperado. Se encontraron en un café acogedor, donde la luz de la tarde iluminaba sus rostros. Valeria lo miró fijamente, dando rienda suelta a años de expectativas dormidas en su interior.
Joaquín siempre había sido un soñador, un idealista que veía el mundo como un lienzo en blanco. Al escuchar sus historias sobre proyectos en desarrollo y la vida que había construido, sintió una chispa de admiración renacer en ella. «Te veo diferente, Valeria», comentó Joaquín, su voz firme y cálida, como si hubieras encontrado una nueva dirección. «Es inspirador». Valeria sintió que esa simple afirmación deshacía un poco el nudo en su pecho. «No es fácil», admitió, evaluando cada palabra. «Siento que estoy como en un mar de incertidumbre, pero es emocionante al mismo tiempo». La conversación se tornó cada vez más fluida y menos pesada. Joaquín no solo compartió sus desafíos, sino que también le planteó preguntas que la hicieron reflexionar. Fue al mencionar a sus 7 hijos que Valeria sintió el impacto de una marea interna. «¿Cómo manejas todo eso?», preguntó, su voz cargada de genuina curiosidad. La respuesta de Joaquín fue clara. «Encuentro alegría en las pequeñas cosas. La vida no se trata solo de los logros que vemos, es la conexión lo que importa». En ese momento, ella supo que esas palabras resonarían mucho más allá de esa conversación. Las dudas que había estado cultivando se desdibujaron, revelando una nueva oportunidad, diseñar desde un lugar genuino, conectado no solo a su historia, sino también a las historias de otros. Pero a la vez, sabía que Joaquín había sembrado una semilla de conflicto interno. Esa conexión la llevó a cuestionar el papel que la maternidad había jugado en su narrativa, y el espacio que ella podía reclamar en la vida de esos niños. Valeria se despidió con la mente llena de ideas y el corazón palpitante de emociones contradictorias. Sin embargo, ante el eco de sus reflexiones, una certeza emergió. Ahora no solo se trataba de su viaje como diseñadora, sino de encontrar su propia voz en una sociedad que parecía dispuesta a silenciarla. Mientras caminaba de regreso a casa, la conversación con Joaquín dejó un eco en su interior que la impulsaba hacia un futuro incierto, pero tentador. La traba entre lo que quería y lo que podía ser la impulsó a confrontar tanto sus anhelos como sus miedos. En su mente, una pregunta surgió implacable. ¿Podría ser la figura inspiradora que jamás pensó que podría ser? Esa pregunta se convertía en una invitación a un nuevo reto, y la idea de sumergirse en un mundo que no había considerado comenzó a tomar forma en su corazón. Pero, cuando llegó a casa, una nueva notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. El mensaje era de El Apache, sugiriendo una reunión para hablar de su colección. ¿Estaba realmente preparada para abrirse a él, así como a su propio potencial? La incertidumbre se apoderó de ella nuevamente, dejando que su corazón latiera más rápido ante la posibilidad del encuentro. La puerta de una nueva etapa se estaba abriendo lentamente, pero bailar frente a sus propios miedos representaba un verdadero desafío. ¿Podría realmente surgir de las sombras y abrazar la luz que tanto anhelaba? El rostro de Valeria se iluminó con un resplandor inesperado mientras intentaba procesar la noticia de la reunión con el Apache. Aquel mensaje, que inicialmente la llenó de inquietud, presentaba una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Era este el momento para demostrar realmente quién era y qué podía aportar al mundo del diseño? Pasaron las horas y el tic-tac del reloj se hizo cada vez más presente. La intriga devoraba su mente. Abrió su cuaderno y empezó a diseñar, trazando líneas que interseccionaban sus deseos y sus inseguridades. Cada boceto, cada trazo que dejaba caer en el papel, se transformaba en una extensión de su ser. Esa colección que había imaginado se volvía a tejer con los hilos de sus experiencias, de su historia. Pero cada dibujo era también un recordatorio de la parte de ella que se sentía rota. Mientras tanto, la idea de El Apache y su propuesta resonaba con cada vez más fuerza. Era un mundo donde las connotaciones de ser madre, de no ser madre, se afirmaban con la cotidianidad de la vida. ¿Un hombre con 7 hijos? Las incomodidades de su propia existencia palpitaban contra la idea de su propia falta de maternidad. Pero no podía permitir que ese aspecto la detuviera. Si Joaquín le había mostrado el camino hacia la conexión, ahora era su turno de conectar con su autenticidad. La mañana de la reunión llegó con un cielo despejado que le otorgó a Valeria una sensación de claridad. Sin embargo, a medida que se acercaba a la oficina de El Apache, la ansiedad se apoderó de ella. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente.
La conexión es lo que importa. Sin embargo, ese enfoque también presentaba un desafío. ¿Cómo podía conectarse con un hombre con tantas responsabilidades que la mayoría de las veces le resultaban ajenas? Al cruzar la puerta, se topó con un ambiente efervescente. El Apache, un hombre de apariencia robusta pero con un carácter cálido e inspirador, la recibió con una sonrisa genuina. Comenzaron la conversación, y Valeria se sintió casi abrumada por la energía que emanaba de él. Sus 7 hijos, con su caos y su alegría, parecían ser el corazón palpitante de su vida. Mientras hablaba, Valeria se dio cuenta de que cada anécdota sobre sus hijos evocaba no solo amor, sino una vulnerabilidad que ella había empezado a explorar. Crea desde el corazón, con la historia que lleves dentro, y todo lo demás vendrá, dijo el Apache con una firmeza que la hizo temblar. Sus palabras se transformaron en un bálsamo para sus inseguridades. Pero a medida que avanzaba la conversación, la inquietud seguía flotando. ¿Estaba preparada para compartir su propio corazón? ¿Podía realmente abrirse a la posibilidad de ser parte de una nueva narrativa? El Apache le ofreció reflexiones sobre la vida y el diseño, instando a que cada pieza de ropa tenga una historia, una conexión emocional. Pero en ese momento, Valeria sintió un eco en su interior que le decía que ella misma debía enfrentar su propia historia. ¿Por qué sus miedos la habían mantenido prisionera de la parálisis? Era el tiempo de reclamar su voz y deshacer esos nudillos que se habían formado con los años. Cuando la conversación llegó a su fin, Valeria se sintió imbuida de una energía que no había tenido en años. Pero, justo cuando creía estar lista para abrazar este nuevo capítulo, el Apache le presentó un inesperado desafío. Quiero que hables no solo de tu trabajo, sino de lo que realmente te importa. ¿Qué historia contarás? Las palabras lo golpearon como una marea. En ese momento, lo que una vez sintió como un abismo se sentía ahora como un camino iluminado. La necesidad de navegar por su experiencia, su incertidumbre, todo lo que había vivido y soñado la envolvía por completo. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Valeria miró hacia el horizonte. Sí, se sentía a la vez preparada y vulnerable, pero esa vulnerabilidad era un signo de su verdadero poder, y el esplendor de su viaje apenas estaba comenzando. ¿Se atrevería a compartir lo que realmente llevaba dentro? La respuesta a esa pregunta podría representar no solo un avance en su carrera, sino también el umbral hacia su transformación personal. Cuando salió de la oficina, el eco de las palabras del Apache vibraba en su mente, alimentando una chispa de provocación y curiosidad. Tenía que averiguarlo, pero debía enfrentar su propia verdad primero. ¿Se atrevería a abrirse ante los demás y desafiar el silencio que había llevado tanto tiempo? El viaje estaba lejos de ser sencillo, pero lo que estaba moviendo dentro de ella prometía ser mucho más grande. Todo en su vida había cambiado, y aquel paso hacia el frente podría ser el más concreto. Pero una llamada inesperada interrumpió su reflexión. Era Joaquín. ¿Qué nuevas dimensiones de su conexión estaban a punto de ser exploradas? Valeria respiró hondo al ver el nombre de Joaquín en la pantalla de su teléfono. Cada minuto desde su reunión con el Apache había estado impregnado de una mezcla de euforia y un incesante zumbido de duda. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente buena?, se repetía en su mente mientras contestaba la llamada. Hola, Joaquín. Ha sido un día intenso, empezó, intentando sonar más segura de lo que realmente se sentía. Me imaginaba, respondió él con una inflexión que transmitía curiosidad. Háblame de la reunión. ¿Qué te llevaste de ahí? Valeria intentó poner en orden sus pensamientos. El Apache habló sobre cómo cada diseño tiene su propia historia, su propia vida. Me hizo pensar en la mía, en lo que he vivido y lo que quiero expresar a través de mi trabajo. Sus voces se entrelazaban, creando un espacio donde ella comenzaba a abrirse. Esa es la clave, Valeria, la autenticidad. Pero también es un desafío, ¿verdad? ¿Sientes que puedes contar tu historia? La pregunta quedó suspendida en el aire, como si Joaquín pudiera captar la sombra de su incertidumbre. Es complicado, admitió ella, sintiendo cómo sus emociones se desbordaban. A veces creo que hay partes de mí que no debo mostrar.
mi falta de maternidad me hace sentir como si no pudiera conectar con ciertos aspectos de este trabajo. Hubo un silencio. Valeria presionó los labios. El peso de su confusión parecía más ligero al compartirlo, pero la inseguridad también palpitaba. El hecho de que el Apache tuviera 7 hijos hizo que su propio camino se sintiera aún más desviado. Esos miedos son naturales, pero no te definen. Quizá es hora de que aceptes tus propias experiencias. Ser madre o no serlo no determina tu capacidad para crear conexiones, respondió Joaquín con firmeza. Tu historia no se compara con la de nadie más, es única. ¿Te imaginas lo que podría suceder si la compartes? Su mente trazó varios caminos, cada uno más brillante y aterrador que el anterior. La idea de compartir sus experiencias como fuente de inspiración podía ser liberadora, pero también la acercaba a confrontar su propio dolor. ¿Cómo se atrevería a enfrentarlo? Me gustaría intentar trasladar todo esto a mis diseños, dijo Valeria, sintiendo como si de alguna manera estuviera desatando un nudo en su interior. Ahí tienes, Valeria. Esa podría ser tu verdadera conexión, la animó él. Pero también debes estar dispuesta a tener conversaciones incómodas. Si deseas que tu voz resuene, necesitas reconocer y abordar lo que a menudo guardamos en secreto. Las palabras de Joaquín resonaron con una claridad penetrante. En su forma de pensar, Valeria comenzaba a dibujar un camino que iba más allá de sus inseguridades, uno que exigía valentía, pero también la promesa de crecimiento. Hay algo atrapado dentro de mí, una historia que espera ser contada, confesó, sintiendo la vibración de una nueva determinación surgiendo. Quizás sea hora de enfrentarlo. El hilo de la conversación comenzó a cerrarse, pero Valeria se sintió más viva que nunca. La vulnerabilidad parecía menos aterradora y más como una llave, un acceso a algo diferente, algo que había deseado explorar durante mucho tiempo, pero que había mantenido atrapado por miedo. Después de colgar, Valeria se permitió una sonrisa tímida. Se sentía como si una nueva versión de ella misma empezara a emerger entre las sombras. Tomó su cuaderno, la página aún en blanco invitándola a crear. No obstante, mientras trazaba las primeras líneas de sus pensamientos, el eco de El Apache y Joaquín competía en su mente. Tenía que entregar su voz al mundo, contar su historia. Pero había un pensamiento que se cernía sobre ella como un fogonazo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el riesgo de abrirse completamente resultaba en el rechazo que tanto temía? Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La profundidad de su decisión pesaba ahora más que nunca. La experiencia no sería solo profesional. Implicaría un viaje a su interior que podía cambiarlo todo, dejarla expuesta, pero también libre. Mientras cerraba el cuaderno, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de El Apache. Estoy ansioso por ver tus propuestas. Recuerda, solo elige la verdad que deseas compartir. Las palabras hicieron eco nuevamente en su corazón, pero la inquietud seguía latente. Necesitaba claridad. Necesitaba dirección en este nuevo camino que apenas comenzaba a esbozar. Valeria se miró al espejo, dispuesta a enfrentar la nube oscura de su propio silencio. Sin embargo, no sabía que lo que estaba a punto de buscar sería un desafío adicional. Algo que pondría a prueba no solo su voz, sino también su propia esencia. Podría descubrir la verdad detrás de sus inseguridades, o quedaría atrapada una vez más en el miedo al rechazo. La noche prometía traer respuestas, pero también más preguntas. Y las sombras danzaban en la espera. Valeria se quedó mirando por la ventana, mientras el cielo cobraba tonos anaranjados y lilas que parecían absorber su inquietud. Su mente giraba como un torbellino, cada pensamiento como hojas secas danzando en una tormenta. La idea de contar su historia ahora lucía como un espejismo en el desierto. Cerca, pero inalcanzable. Se enfrentaba a su propia naturaleza, a la lucha interna de un sueño que había guardado en secreto. Se sentó de nuevo en su escritorio y tomó el cuaderno entre sus manos. La hoja en blanco era tanto una promesa como un desafío. A medida que su pluma comenzaba a trazar las primeras líneas, Valeria sintió una inquietud palpable en su pecho.
¿Qué podía contar? ¿Qué parte de su historia merecía ser escuchada? Los recuerdos comenzaron a inundarla. Las esperanzas frustradas de convertirse en madre, las dudas sobre su valía como diseñadora. Su mente se preguntaba constantemente si su diseño podría realmente resonar con los demás. Aún recordaba cómo había dejado escapar una oportunidad crucial en su carrera, cuando la oferta de un trabajo en el extranjero llegó justo cuando enfrentaba la tristeza de un anhelo no cumplido. Aquella decisión había sido el eco de una vida llena de expectativas no realizadas. Pero ahora, aquella inseguridad parecía tener un nuevo rostro. El Apache, con su turbulenta vida familiar, le mostraba que no estaba sola en su viaje de autodescubrimiento. Su capacidad para entrelazar su contexto personal con su trabajo la desafiaba a plantearse las preguntas correctas. Tal vez su experiencia única tenía un lugar legítimo en su arte, así como la de otros. Mientras intentaba concentrarse, vislumbró su línea de productos, pero en lugar de los patrones y colores predeterminados, comenzó a ver imágenes que representaban sus luchas. Banales quizá, pero auténticas. Su historia podría florecer en un servicio para otros que sentían el mismo desasosiego, una narrativa en la que la falta de maternidad no definía su fenomenal potencial creativo. Sin embargo, un pensamiento la invadió. ¿Y si la crítica se volvía feroz? Sopesó si su verdad, aunque válida, sería lo suficientemente fuerte para encajar en la mirada de quienes compran, de quienes juzgan. ¿Qué pasaría si la vulnerabilidad se convertía en un arma de doble filo? Valeria tomó aire, cerrando los ojos y enfocándose. El eco de Joaquín resonaba en su mente, y lo comprendió. Había llegado el momento de enfrentar no solo su historia, sino también el miedo que había nacido de ella. La aceptación de sus experiencias era el primer paso. El hecho de que ni siquiera necesitaba ser madre para ser creativa era una verdad por la cual luchar. Los juicios ajenos eran un reflejo de sus propios miedos. Determinada, comenzó a escribir sin mirar atrás, dejando fluir cada pensamiento y sentimiento. Los trazos de su pluma llenaban las páginas con su vida y su pasión, anhelando un futuro en el que pudiera compartir su arte sin miedo. Quizá esa conexión genuina tendría el poder de inspirar a otros, de invitar a la reflexión, de dar voz a todas aquellas experiencias no contadas. Cuando terminó, había transformado esa página en un prometedor lienzo donde el dolor se entrelazaba con la esperanza. Valeria se sintió liberada. Había logrado hacer contacto con la chispa que había estado ocultando. Sin embargo, una inquietud persistía. El desafío de presentar finalmente su trabajo ante el Apache la asediaba. ¿Sería aceptado? Mientras contemplaba su cuaderno lleno de notas fervientes, un impulso irracional la llevó a buscar más información sobre el Apache. ¿Cómo había construido su legado? Navegó por el ordenador, llenándose de curiosidad y expectativas. La búsqueda se convirtió en un viaje por las redes sociales y artículos, donde cada publicación la impulsaba a conectarse con esa figura enigmática. La pantalla iluminó su rostro, y en medio de un mar de información, algo la detuvo en seco. Una mención a una sobrecogedora exposición que el Apache había creado, basada en las historias de quienes luchaban con sus propias identidades. La simbiosis de su trabajo le hizo recordar su propio reto. ¿Podía ella crear algo similar? La noche avanzaba y el murmullo del pasado comenzaba a ceder ante el clamor de un futuro que ya le pertenecía. Se precisaba acción. Su próximo paso sería reunirse con Joaquín, compartir lo que había construido en su cuaderno y solicitar su ayuda para hacer visible esa visión desgarradora y auténtica. Pero en su pecho, una certeza le recordaba que este viaje no sería fácil. Quedaba por enfrentar el momento donde sus palabras podrían no ser bien recibidas. Una notificación interrumpió su concentración. Era un mensaje de Joaquín. ¿Listas para hablar mañana? Sé que darás un gran paso. Su corazón se aceleró. Sentía que el tiempo acortaba las distancias, pero la emoción contrastaba con la ansiedad. ¿Realmente estaba lista para abrir su alma y arriesgarse a ser vulnerada por su propia creación? Ahora el verdadero desafío comenzaba, y el miedo se retorcía en su interior justo cuando creía haber encontrado un camino, el acto de rebelarse frente a otros. ¿Sería esta la exposición que ella necesitaba para dejar de ocultarse, o sería el momento de su mayor desilusión? La verdad pesaba, como un impulso aún sin formular, y el tiempo apremiaba.
El título del próximo capítulo ya empezaba a girar en su mente. Valeria sintió un nudo en el estómago al leer el mensaje de Joaquín. La incertidumbre la envolvía como una niebla densa. ¿Qué significaba realmente dar un gran paso? La confianza que había comenzado a construir se tambaleaba ante el temor al rechazo, una sombra que siempre había acechado su pasión. Cada golpe de tecla en el ordenador resonaba en su mente como un tambor, marcando una cuenta regresiva hacia un desenlace incierto. Se preparó para su reunión. Pensó en las palabras que había escrito, en cómo su historia se entrelazaba con la de El Apache. Había pasado horas atiborrando su cuaderno, pero ahora, frente a esa inminente reunión, la hoja en blanco de su realidad se presentaba como un lienzo en el que aún no podía dar trazo alguno. ¿Era un diseño que podía impresionar o solo una confesión de fracasos? En la mañana, dio un paseo al parque cercano para ordenar sus pensamientos. Los colores verdosos y marrones de la naturaleza le brindaban un balance entre el caos de su mente y la serenidad del entorno. Los hijos del parque jugaban despreocupadamente. Ella los observaba con una mezcla de nostalgia y añoranza. Se preguntó si aquellos pequeños seres eran capaces de concebir el miedo al fracaso. ¿Cómo enfrentarían ellos el juicio del mundo, si es que alguna vez llegaba a presentarse? La experiencia del rechazo se manifestaba con autoridad en su pecho, pero decidida, comenzó a moldear el dolor en aliento para su presentación. Cuando llegó la hora, se encontró con Joaquín en una pequeña cafetería. Ella sabía que su amigo tendría la capacidad de darle los consejos certeros que necesitaba. Joaquín la recibió con una sonrisa, y el calor de su energía la contagió. Sentía que ese encuentro era más que una reunión, era el inicio de un nuevo capítulo. Vamos a hablar sobre tu proyecto, dijo Joaquín, animándola a abrir su cuaderno. Valeria sintió que sus manos temblaban mientras le entregaba las páginas llenas de garabatos y dibujos. Joaquín hojeó el contenido con atención, asintiendo con admiración. Tienes un viaje muy profundo aquí. Leonardo, lo que cuentas es poderoso, pero ¿has pensado en cómo lo presentarás? Cada palabra, cada imagen debe estar cargada de tu verdad. Las palabras de su amigo calaron hondo, motivándola a visualizar un formato en el que pudiera conectar con su audiencia. Había una angustia palpable entre cada trazo, y era precisamente esa angustia la que podía atraer a quien lo leyera. Quiero que hables desde el corazón. La parte más vulnerable de tu experiencia puede ser lo que conecte a la gente contigo. Recuerda a El Apache. No ocultó su vida familiar. Al contrario, la mostró como un reflejo de su trabajo. Es auténtico. Tú también puedes serlo. Las palabras de Joaquín la impactaron. La presión que sentía empezó a convertirse en emoción. Parecía que el rompecabezas comenzaba a encajar. Y si su vulnerabilidad no era un fallo, sino una fortaleza, su historia merecía ser contada, y era su misión hacerlo con honestidad. El tiempo pasó volando, y al finalizar la reunión, Joaquín se despidió con un abrazo cálido. Tengo fe en ti. Esto marcará un antes y un después. Mientras caminaba hacia su casa, no podía evitar que las ideas fluyeran en su mente. La chispa que había experimentado al escribir la noche anterior regresaba con más fuerza. Pero mientras su corazón latía con esperanza, un pensamiento oscuro la asaltó. ¿Y si el Apache se sintiera amenazado por su historia? El miedo se intensificó, y por un instante se sintió atrapada en una red de dudas nuevamente. Tenía mucho que arriesgar, estaba en juego su identidad como creadora y la posibilidad de ser vista e invalidada. ¿Qué pasaría si desnudaba su alma y la arrojaba al mundo solo para ser rechazada? A medida que cerraba la puerta a su hogar, una determinación nació dentro de ella. Aquella verdad no podía permanecer oculta. La imagen del Apache se materializaba en su mente, un visionario que había construido su legado sobre la narrativa de su vida. Ella también debía aprender a exponer su iluminación, a transformar su dolor en arte. La noche se adueñó del cielo, y con cada hora que pasaba, Valeria comenzó a bosquejar mentalmente su propuesta. Los desafíos por delante parecían enormes, pero más que eso, entendía que el amor por su trabajo y su verdad le proporcionaría un impulso que le ayudaría a desentrañar su voz. El llamado de esa exposición resonaba en su mente, pero una nueva inquietud la impulsaba. ¿Cómo lograría equilibrar su deseo de ser auténtica con el miedo al rechazo que, a pesar de todo, seguía acechando? ¿Podría realmente transformar su vulnerabilidad en su mayor fortaleza, o estaba abriendo la puerta a su propio desengaño? El tiempo apremiaba, y en su mente había una urgencia palpable. Ahora todo se reducía a un punto. La decisión que tomaría
podría definir su futuro. Un nuevo rayo de claridad iluminó su camino, y por fin el momento de la verdad se acercaba. Su revelación ante aquellos que aún no conocían su historia. Valeria pasaba las horas en su estudio, rodeada de papeles y lápices, cada uno de ellos un objeto de su lucha interna. La presión de cumplir con su visión aumentaba, y cada trazo en el papel respondía a una guerra entre su anhelo de autenticidad y el miedo a no ser suficiente. Comenzó a cuestionar la calidad de su trabajo, preguntándose si sus palabras realmente resonarían con alguien más. Las enseñanzas de Joaquín reverberaban en su mente. Autenticidad, vulnerabilidad. Pero, ¿cómo se traducían en un formato digno? Intentaba dar forma a su historia, pero el proceso se sentía como un laberinto, con cada giro provocando más confusión. Su afán de ser vista la cegaba momentáneamente, y sus intentos por plasmar su vida en la página se volvían un mar de insatisfacciones. En su mente, la figura del Apache se hacía más presente, su legado, sus logros y la familia detrás de cada éxito. Esa familia, ese símbolo de fortaleza, era lo opuesto al vacío que Valeria sentía en su interior. En ese instante asociaba su historia con la de él, extrañando una conexión que nunca había tenido. Su mente se llenó de preguntas. Su historia sería válida sin los hijos, sin las raíces que parecían completar el retrato del éxito. La retroalimentación de Joaquín regresaba como un eco. Tu vida es una narrativa en sí misma, Valeria. Usa lo que te duele para iluminar lo que eres. Pero mientras le daba forma a la vida que quería compartir, el juicio propio se volvía cada vez más corrosivo. Una noche se sentó frente al espejo del baño, reconociendo el cansancio en sus ojos. Las horas se habían consumido y no había avanzado. En lugar de sus palabras en el papel, lo único claro era su propia resistencia al cambio. En ese momento recordó lo que le había dicho Joaquín sobre la vulnerabilidad. No temas mostrar lo que sientes, le había aconsejado, pero era más fácil decirlo que hacerlo. La mañana siguiente decidió enfrentar su sombra. Se propuso buscar un lugar que la inspirara, un espacio donde pudiera escribir sin la presión autoimpuesta. La playa, con su infinito de posibilidades, le pareció el lugar ideal. El sonido del mar siempre la había confortado, así que empacó su cuaderno y se dirigió allí. La brisa del mar acarició su piel, y al observar la inmensidad del océano, empezó a vislumbrar un paralelismo entre las olas y sus pensamientos. Sucedía lo mismo con cada ruptura, cada inseguridad que enfrentaba. Era momento de dejar que las olas arrastraran el peso de sus miedos. Se sentó, con el cuaderno en las piernas, y comenzó a escribir. Fluyeron las palabras, cada una desnudando su ser de manera honesta. Fue durante esa sesión que se dio cuenta de un aspecto que había desestimado. Su historia no solo trataba sobre su falta de maternidad, sino sobre la fuerza que había cultivado a partir de ello, la lucha de aceptar lo que la vida le había presentado. Su vida no era un requisito de éxito, sino un viaje personal hacia la autovaloración. Con cada palabra que surgía, una confianza renovada comenzaba a brotar en su corazón. De repente, el rechazo parecía menos amenazante, y su historia un testimonio potente de resiliencia. Sin embargo, un nuevo miedo la asaltó, el temor al juicio de otros, al riesgo de que su verdad no fuera recibida con los brazos abiertos. Al llegar a casa, Valeria notó que ese ambiente hostil en su mente se estaba transformando en un espacio de exploración. Se comprometió a no solo contar su historia, sino a hacerlo sin filtros, con todas sus aristas. Su vulnerabilidad, sentía ahora, era su mayor activo. Valeria se sintió adentrándose en un terreno fértil, decidida a abrazar su viaje. Aún así, la pregunta de cómo sería recibida en su entorno seguía presente. ¿Podría tomar ese gran paso? Esa incertidumbre aún resonaba, recordándole que su camino apenas comenzaba a dibujarse. Mientras miraba por la ventana, contemplando el crepúsculo, se cuestionó si realmente sería capaz de enfrentar a el Apache.
Había muchas historias que contar y ella estaba dispuesta a hacerlo, pero el verdadero reto sería asumir su voz en el mundo que, a menudo, no era amable con las verdades crudas y, sin embargo, era muy necesario ver. Las olas del mar quizá podían ser su guía, pero la decisión estaba en ella. ¿Qué hará Valeria cuando la verdad salte del papel a la realidad? Valeria despertó al día siguiente con una determinación renovada. La playa había despertado en ella un profundo sentido de claridad, un nuevo enfoque para abordar su narrativa. Mientras se preparaba para enfrentar la jornada, sus emociones se agolpaban, la mezcla de ansiedad y esperanza le provocaba un torbellino en el estómago. Abrazaría su verdad, pero ¿cómo lo haría sin caer en el abismo del juicio ajeno? Inició el día escribiendo en su cuaderno, cada frase fluyendo con una sinceridad que sorprendía incluso a su propia autoexigencia. Atrapaba sus pensamientos como un pescador captura a los peces, desnudando su alma sobre el papel, una experiencia que la acercaba a la autenticidad deseada. Podría no ser madre, pero ciertamente soy una creadora de historias, murmuró para sí misma, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más de las ataduras de sus dudas. La jornada se tornó en una búsqueda constante de inspiración. Valeria se aventuró más allá de la playa hacia un café local, un pequeño rincón donde la vida bulliciosa de la ciudad podía servirle de telón de fondo. Se sentó allí observando a las personas, intrigada por sus interacciones, por las historias que quizá jamás contarían, y este nuevo enfoque le proporcionó un impulso vital. En cada rostro veía fragmentos de su propia lucha, la búsqueda de significado, el anhelo de conexión, la resignación en los ojos de quienes se sentían atrapados en sus propias vidas. Decidió que para documentar su historia necesitaría más que palabras, requería profundidad. Sin embargo, el eco de sus temores comenzó a surgir con fuerza. ¿Y si su historia no resonaba en los demás? Habría sido en vano el esfuerzo. En el café, el aroma del café recién hecho le recordaba su motivación. Se notó haciendo un esfuerzo por convertir su angustia en una motivación tangible. Cada experiencia, cada dolor, cuenta, pensó. Si el Apache pudo construir su legado con tantas capas, ¿por qué no yo? La figura del famoso luchador seguía presente en su mente como un faro. En él, encontrando no solo inspiración, sino una lección sobre la valentía de enfrentar su propia voz. A medida que avanzaba el día, una idea comenzó a tomar forma. En lugar de contar una historia de carencias, quería ofrecer un testimonio de fuerza. Decidió que su enfoque no se centraría en lo que le faltaba, sino en cómo había transformado su traición interna en un impulso para crecer. Pero el camino hacia esta transformación no era sencillo. Era un camino lleno de incertidumbres, dudas y la posibilidad de ser malinterpretada. Mientras más reflexionaba sobre ello, la emoción se mezclaba con la adrenalina. Había algo electrizante en la posibilidad de compartir su verdad, incluso si eso implicaba abrirse a la crítica. ¿Qué pasaría si su honestidad era vista como un acto de valentía en lugar de debilidad? Al finalizar el día, Valeria volvió a su estudio, donde había comenzado su viaje de autodescubrimiento. Los papeles estaban ahí, como siempre, pero ahora sentía una nueva energía en la habitación. Su historia empezaba a tomar forma, no a través del perfeccionismo, sino de la autodefinición. Sabía que la temática de su proyecto moría y renacía constantemente, así como sus propias inseguridades. El eco de la voz de Joaquín reverberaba en su recuerdo. Tu historia es tu poder. Casi como si la realidad le susurrara al oído, aceptó que la verdadera batalla sería encontrar su voz y tener el coraje de vivirla. Sin embargo, a medida que la noche se adentraba, una inquietud la invadió. ¿Cómo lo tomarían aquellos que conocían su historia? La sombra de la crítica social la envolvía nuevamente. Tenía que enfrentar no solo a su propio miedo, sino también a lo que pudiera esperar afuera. Mientras observaba el reloj, Valeria comprendió que el momento de compartir su verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Con cada inspiración y exhalación, el deseo de expresar su verdad crecía, formando un nudo en su estómago que testificaba su lucha interna. La historia estaba a punto de romper las cadenas que la mantenía cautiva. La decisión tomaba forma en su mente. No solo contaría su historia, sino que lo haría en un espacio donde las voces nunca se silenciaran. Pero se atrevería a dar el próximo paso. Aún sentía el peso del juicio sobre sus hombros, y esa carga comenzaba a volverse insoportable. En ese momento, una chispa se encendió en su interior,
La idea de un encuentro. ¿Pero con quién? ¿Y en qué condiciones? Seguía siendo una incógnita que dejaría en el aire como una pluma flotando en el viento. ¿Tejería su historia con otros? La incertidumbre aún la acechaba. Sin embargo, cada vez se atrevía más a imaginar un futuro donde no solo sobreviviera, sino que realmente prosperara. ¿Quiénes serían los primeros en escuchar su verdad? ¿Y estarían listos para el impacto que tendría? Valeria miró por la ventana mientras el sol se escondía en el horizonte, su mente reflexionando sobre el camino recorrido. Había llegado un momento crucial, el día de la presentación ante el Apache y sus niños, aquellos pequeños que simbolizaban todo lo que había querido y temido al mismo tiempo. La ansiedad la acompañaba, pero también una determinación palpable. La noche anterior había terminado su propuesta, un proyecto que no solo mostraba su talento como diseñadora, sino que también hilaba su vulnerabilidad y fuerza. Cada prenda contaba una historia, no solo de su vida, sino de todas las mujeres que, como ella, habían luchado contra el juicio y las expectativas ajenas. No soy madre, pero tengo una voz, reafirmaba en su interior, como un mantra que la empujaba hacia adelante. Al llegar al taller de El Apache, el ambiente vibraba con energía. Los niños, ajenos a la presión que ella sentía, corrían y jugaban, riendo con despreocupación. Valeria respiró hondo al observarlos. En ellos podía ver la esencia de lo que ella quería alcanzar, la autenticidad y la libre expresión. Con cada paso que daba hacia el Apache, sentía que las cadenas del miedo se aflojaban. «Hola, Valeria», la saludó el Apache con una sonrisa cálida que le otorgó un instante de calma. Ella le devolvió el saludo, sintiendo que su corazón latiendo era un eco de su valentía renovada. «He estado esperando ansiosamente ver qué has creado», dijo él, mostrándose genuinamente interesado. Valeria tomó una respiración profunda y comenzó a presentar su colección. Las palabras fluyeron, entrelazadas con su historia personal, sus miedos y anhelos. Habló sobre el estigma que la había acorralado y cómo había transformado su dolor en arte. «He descubierto que ser madre no es la única forma de contribuir al mundo. A través de mis diseños, quiero contar historias que inspiren y empoderen», explicó, sintiendo que la pasión ardía dentro de ella. A medida que pasaban los minutos, los niños comenzaron a escuchar. Se sentaron alrededor de ella, intrigados por los colores y las formas que aparecían en sus bocetos. «Son muy coloridos», exclamó uno de ellos, y eso rompió completamente la tensión que había sentido. La risa de aquellos pequeños la abrazó como un manto cálido, llevándose sus temores. «Esto parece un cuento», dijo otra niña, y Valeria sonrió, dándose cuenta de que había conectado no solo con ellos, sino con su propia esencia. La energía cambió. La vulnerabilidad se transformó en autenticidad, y como si el universo conspirara a su favor, la conexión que buscaba se hacía tangible. Valeria concluyó su presentación con una declaración que resonó en todos los presentes. La verdadera fuerza proviene de abrazar lo que somos. Cada uno tiene una historia que contar, y el mérito no está en ser perfecta, sino en ser genuina. La mirada de El Apache la llenó de confianza. «Tu trabajo es admirable, Valeria, no solo por la creatividad, sino por el mensaje que llevas, por abrirte así ante nosotros. Las historias siempre impactan, y la tuya tiene su lugar», dijo él. Sus palabras un alivio que la hizo sollozar de gratitud y emoción. Los niños que habían estado ansiosos por experimentar su arte, comenzaron a animar a Valeria a hacer una pasarela improvisada. Con cada risa y elogio, sintió que las inseguridades que había llevado la mayoría de su vida se deshacían como el viento dispersando el polvo. La presentación fue un éxito absoluto, y más allá de solo diseños, había compartido su verdad. Al finalizar, Valeria miró a El Apache y a sus hijos, dándose cuenta de que había conquistado un miedo enorme, una muralla que había mantenido su corazón preso. Se sentía viva, segura, y finalmente preparada para el próximo capítulo de su vida.
Con el recuerdo de la experiencia, se dio cuenta de la importancia de abrir su voz al mundo. Con una sonrisa en el rostro, se despidió de el Apache y los niños, llevando consigo el aliento renovado. Estaba lista para dar pasos conscientes en su carrera y en sus relaciones, sin importar lo que dijeran los demás sobre el camino que había elegido. Finalmente, en su camino de regreso a casa, Valeria sintió que su travesía hacia la aceptación y superación personal había alcanzado un nuevo horizonte. Había logrado sacar lo que buscaba dentro de sí. Su historia ya no era un peso, sino un trazo valioso en el gran lienzo de su vida. Esta experiencia fue solo el inicio. Con cada nuevo diseño, Valerio podría seguir compartiendo su verdad, su autenticidad y su voz. Sabiendo que su historia era tan importante como cualquier otra, avanzó con el fuego de la creatividad en el corazón, lista para enfrentar los retos que vinieran. Así, Valeria se convertía no solo en una diseñadora, sino en un faro de inspiración, para quien lucha con sus propios demonios, demostrando que abrazar las propias vulnerabilidades puede ser el acto más valiente de todos. Es el momento de que todos ustedes tomen acción. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que estamos preparando para ustedes. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que ha esperado al final de su propia historia. Y lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión sobre la superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que más historias como la de Valeria encuentren su camino al corazón de otros. No esperen ni un segundo más para compartir.